«Sáquenlo de esta finca ahora». La orden cruzó el patio como un latigazo seco. 2 empleados sujetaban los brazos del agricultor y lo arrastraban sin cuidado. El sombrero de paja cayó en la tierra y alguien lo pisó al retroceder para grabar mejor. El administrador, Enrique Duarte, señalaba con firmeza, el rostro duro, como quien necesita imponer autoridad ante una platea improvisada. El agricultor intentó hablar. La voz salió baja, cortada por el tirón que lo hizo perder el equilibrio. Miró alrededor buscando algún rostro conocido, pero solo encontró teléfonos en alto. Uno de los empleados murmuró que él estaba aprovechándose, y la frase se convirtió en coro en segundos. La humillación se extendió. El hombre mantuvo la cabeza baja, sujetándose el cinturón con ambas manos, como si eso fuera el último suelo que aún le perteneciera. El silencio pesaba, un silencio que juzga sin preguntar. Enrique dio un paso al frente y ordenó que se apresuraran. En ese movimiento, algo se deslizó del bolsillo de la camisa del agricultor y cayó al suelo. Un pequeño envoltorio de papel amarillento. Un trabajador se inclinó para recogerlo, pero fue detenido por la mirada del administrador. El grupo avanzó hacia el portón. Si esta escena ya te incomodó, quédate hasta el final, porque lo que se va a revelar cambia por completo la forma de ver a este hombre. Y suscríbete para acompañar esta historia hasta donde realmente llega. ¿Quién era ese hombre para ser tratado así? ¿Y por qué ese objeto parecía importarle tanto? El portón chirrió al abrirse a toda prisa. El agricultor fue arrastrado de nuevo, y el envoltorio quedó atrás. Miguel, uno de los trabajadores, dio 2 pasos hacia el objeto, pero Enrique se interpuso delante de él. «No lo toques». El agricultor giró el rostro, con los ojos clavados en el envoltorio en el suelo. No gritó, no suplicó. Se detuvo un segundo, lo suficiente para que lo jalasen con más fuerza. La prisa parecía menos por sacarlo de allí y más por callar cualquier pregunta. Clara, una empleada antigua de la finca, alzó la vista al oír el alboroto. Al ver el rostro cansado del hombre, sintió un golpe vago de reconocimiento. No era compasión, era la memoria intentando ordenarse. Avanzó unos pasos, esquivando a quienes grababan. El agricultor alzó la mirada y se encontró con la de ella. Fue un instante breve, distinto. Clara frunció el ceño, tratando de tirar de un recuerdo. Enrique notó el gesto y apuró a los empleados por su nombre, como quien intenta sofocar una memoria antes de que tome forma. Miguel susurró que el envoltorio parecía antiguo. Nadie respondió. El agricultor llevó la mano al bolsillo vacío, como buscando lo que había caído. El gesto fue visto por algunos, comentado en murmullos. Un visitante dijo en voz alta que debía de ser un engaño. La frase encontró aprobación rápida. El ambiente se volvió condena. Clara sintió el peso de la masa y dio un paso atrás. El agricultor tropezó. Miguel lo sostuvo por instinto. Enrique le lanzó una mirada dura. Miguel lo soltó. El gesto se volvió espectáculo. El sombrero quedó atrás, en el suelo de la finca. El hombre murmuró algo que se perdió en el ruido del portón. Clara, sin embargo, oyó el nombre antiguo de la finca. Un nombre que no se usaba desde antes de la reforma del granero. El sonido golpeó su memoria con fuerza. Avanzó. «Esperen». Enrique se giró, impaciente. Clara señaló el envoltorio en el suelo y lo recogió antes de que alguien la detuviera. El papel se abrió un poco, dejando ver una esquina de un documento antiguo con un sello descolorido. El murmullo volvió. Enrique le pidió que se lo entregara. El tono era una orden disfrazada. Clara no abrió el papel allí. Llamó al agricultor por un nombre que le vino a la mente. No estaba segura. El hombre alzó el rostro. El ambiente cambió. Un nombre correcto devuelve humanidad a quien estaba siendo tratado como un intruso. Miguel pidió 1 minuto. Enrique asintió, tenso. Clara abrió el envoltorio lo justo para ver el encabezado del documento, con el nombre de la finca y una firma que ella había visto en fotografías antiguas del despacho. El agricultor cerró los ojos un instante.
Enrique intentó arrebatarle el papel. Clara retrocedió. El hombre fue empujado una vez más, ya a pocos pasos del portón. La urgencia del administrador ya no parecía solo autoridad, parecía miedo. Enrique cambió el tono y pidió que lo resolvieran fuera del portón. La prisa lo delataba. Un trabajador sugirió llamar a la policía. La idea sonó como solución. Enrique aceptó demasiado rápido. Se instaló la falsa salida. Parecía que todo se resolvería con una autoridad externa. Al oír policía, el agricultor dejó de resistirse. Algunos interpretaron la quietud como culpa. El grupo se relajó. Clara abrió un poco más el documento y vio una fecha anterior a la llegada de Enrique a la finca. El detalle empujó la historia a otro carril. Antes de que nadie llamara, doña Teresa apareció en la puerta del despacho antiguo. Al ver al agricultor, dejó caer las llaves. Caminó hacia él y lo llamó por su nombre completo, sin dudar. El patio se congeló. Enrique intentó descalificar. Está confundiendo a la persona. Teresa ignoró al administrador. Dijo que aquel hombre había dado órdenes allí años atrás, cuando la finca casi cerró. El pasado irrumpió en el presente sin pedir permiso. Los brazos que sujetaban al agricultor se aflojaron. Miguel corrió al despacho y volvió con una carpeta polvorienta. Extendió los papeles sobre el banco de madera. Fechas antiguas, nombres conocidos. El agricultor señaló una firma. Teresa asintió. Enrique intentó coger la carpeta. Miguel la retiró. La autoridad del administrador se resquebrajó ante las cámaras. Aún así, Enrique ordenó que terminaran la expulsión. 2 empleados vacilantes volvieron a sujetar al hombre. La peor injusticia se dibujó ahí. Incluso con indicios claros, fue empujado hacia afuera. Tropezó en el umbral y cayó de rodillas del lado de fuera del portón. El sombrero quedó dentro. La crueldad tomó forma. Lo expulsaron de su propio suelo. El portón se cerró. El patio quedó extraño, como si se hubiera quedado sin aire. Enrique pidió que guardaran los documentos, prometiendo ver eso después. La falsa sensación de final intentó instalarse. Clara caminó hasta el portón y corrió el cerrojo. El chasquido seco silenció el patio. Miguel corrió y ayudó al agricultor a ponerse de pie. Teresa cruzó el patio y le devolvió el sombrero. El hombre respiró hondo y dio un paso hacia adentro. La reentrada reabría la herida. Miguel mostró una hoja específica, un registro antiguo de transferencia con el nombre del agricultor. No era la prueba final, pero cambiaba la lectura. Clara pidió silencio. Un trabajador mayor recordó que alguien apareció en esa época y lo cambió todo. La memoria colectiva empezó a reordenarse. Miguel volvió con una fotografía antigua de la inauguración. El agricultor aparecía al fondo, más joven. El impacto recorrió al grupo. Enrique intentó minimizarlo. Sonó defensivo. Teresa señaló el bolsillo del abrigo de Enrique. La llave del archivo principal estaba allí. El administrador dudó y la entregó. Clara y Miguel abrieron la carpeta sellada. Dentro, el contrato de propiedad con el nombre del agricultor y la firma reconocida. La revelación era objetiva, imposible de relativizar. Miguel leyó en voz alta. La palabra propietario resonó en el patio. El silencio que siguió pesó. El agricultor apoyó la mano en la cerca y respiró hondo. No había victoria, solo el costo de haber sido humillado antes de que saliera la verdad. Enrique intentó explicarse. Nadie le creyó. Algunos visitantes bajaron los teléfonos. Otros pidieron perdón en voz baja. La autoridad del administrador se deshizo ante todos. El patio no volvió a la normalidad. No hubo aplausos ni discursos. Hubo silencio. No el silencio que juzga, sino el silencio que aprende tarde. El agricultor recogió el sombrero arrugado del banco y se lo acomodó en la cabeza. Caminó unos pasos por el mismo patio que minutos antes lo había expulsado. Clara guardó los documentos en el despacho antiguo, como quien guarda una herida para no olvidar. Miguel le ofreció agua.
El hombre aceptó y bebió despacio. Teresa se quedó cerca sin decir nada. Enrique permaneció a distancia, pequeño por primera vez en ese lugar. Los teléfonos se fueron bajando. La gente se dispersó con un pudor visible. El agricultor tocó la madera de la cerca, confirmando que seguía allí. La verdad había llegado demasiado tarde para evitar la humillación, pero lo bastante a tiempo para cambiar lo que ese lugar recordaría de sí mismo. A veces, la justicia no borra lo que se hizo, solo obliga a todos a cargar con la memoria del error que cometieron cuando creían estar en lo correcto.